Bueno, vamos a, a comenzar. Bienvenidos a todos, como he dicho antes. En este webinar vamos a ver juntos cómo está cambiando el mundo de la ciberseguridad y cómo está afectando a las pequeñas y medianas empresas. Y también cómo podemos ayudaros a que os podáis adaptar a estos cambios para intentar minimizar en la mayoría de lo posible ser víctimas de un ataque de ciberseguridad con la pérdida económica que ello conlleva. Lo primero, como siempre, queremos mostrar es el panorama actual en el cual nos estamos moviendo. Todo el mundo estamos al tanto del aumento de este tipo de noticias, ya sea en radio, en periódicos, televisión. Haciendo una simple búsqueda en Google de ataques de ransomware, podemos ver unos cuantos ejemplos de los ataques recientes, como el que tenemos aquí, el que sufrió la cadena SER, uno que sufrió también MediaMarkt, o incluso la Autónoma de Barcelona, y el tal conocido ciberataque que sufrió el SEPE, que estuvo varios días con el servicio caído. Pero no hace falta ser una empresa grande para sufrir este tipo de ataques. Las pequeñas y medianas empresas son los objetivos al final más fáciles, ya que son más accesibles para los atacantes. Si vemos esta noticia del diario ABC, dice que cada ciberataque le cuesta a una pequeña o una mediana empresa una media de 35.000 euros. Que para una empresa grande puede ser calderilla, pero para una empresa pequeña o para una mediana empresa puede resultar incluso la ruina. Podemos ver en esta diapositiva que está saliendo ahora que según un informe de phishing, más del 71% de las compañías sufrieron un ataque de tipo ransomware el último año. Y esto ahora mismo es una realidad. Los ciberdelincuentes se han adaptado de tal manera que el engaño puede venir suplantando nombres de compañías, marcas conocidas, suplantando a personas incluso, también adquiriendo dominios parecidos a los de las empresas, como el dominio LinkedIn que vemos ahí con 2is, o incluso desde empresas que ya han sido hackeadas o comprometidas. El problema es que muchos de estos ataques son dirigidos y sigan siendo a los que son más débiles, que ahora mismo son las pymes españolas. Atacan al más débil porque es más fácil, es así de simple. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué hace que las pymes que sean las más débiles para ser atacadas? Lo primero es que muchas no cuentan con un antivirus o un firewall perimetral que sea decente y adaptado a las nuevas amenazas que van surgiendo. Muchas tienen dispositivos que están desactualizados y en muchas ocasiones fuera de soporte por el propio fabricante. Otra causa, y muy importante, es que muchas siguen sin contar con un plan de copias de seguridad adecuado, un plan que les permita aislar esas copias de seguridad que no sean accesibles desde la propia red de la empresa. Otro problema es pensar que solo los informáticos son los responsables de la seguridad. Todos los empleados manejamos los datos de la empresa y de nada sirve que se pongan los mejores dispositivos de seguridad si al final la persona que maneja la información no aplica unas medidas de prevención básicas. El acceso a la información por parte de los empleados es necesario y tanto intencionada como no intencionadamente se pueden producir estas situaciones de riesgo que se pueden minimizar, por ejemplo, con una formación en buenas prácticas en ciberseguridad. También es importante, como vemos ahí, destacar la falta de inversión en ciberseguridad. Como vemos en la noticia que aparece en pantalla, el 66% de directores de tecnologías de la información reconoce que la inversión en ciberseguridad de su empresa es insuficiente. Después, uno de los mitos que se tienen sobre ciberseguridad, que los ciberdelincuentes solo atacan a empresas grandes. Pues como he dicho antes, por si no lo sabéis, las pequeñas y medianas empresas son uno de los principales objetivos de los piratas informáticos. Al final, como las pequeñas y medianas empresas tienen menos presupuestos en seguridad, es más fácil para los delincuentes obtener beneficios. No, pues si tienes menos, es más fácil que la empresa pequeña les va a pagar antes, aunque la cantidad sea menor, pero es más fácil que paguen porque tienen menos, pues no tienen un sistema de copias de seguridad decente que le permita recuperar esos datos, entonces no tiene más opción que pagar por ese rescate. Generalmente a los ciberdelincuentes les merece más la pena atacar a pequeñas y medianas empresas porque tienen menos seguridad. Pues por lo tanto, podrían colarles también más fácilmente un ransomware y luego pedir el rescate de los archivos. Otro mito es que no necesito ciberseguridad porque nunca he tenido un ataque.
Pues en el caso de que nunca hayamos tenido un ataque, lo más probable es que no sepamos cuánto daño pueden causarnos. Si lo analizamos seriamente, nos daremos cuenta de que no merece la pena correr ese riesgo. Un dato importante a considerar es que las amenazas y las técnicas que emplean los ciberdelincuentes cada vez son más sofisticadas y más fáciles de detectar. En cualquier caso, podría ser el próximo objetivo y por ese motivo hay que desarrollar pues, una estrategia de seguridad pues, sólida que gracias a ella nos permite identificar las debilidades que tenemos actualmente y mitigarlas. Y por último, que no ha ido alguna vez, mis datos no le interesan a nadie, ¿quién va a gastar tiempo en intentar robarlos? Y ahí es donde está el error. Todo dato hoy en día se puede utilizar para hacer negocio. Los ciberdelincuentes utilizan los datos robados pues, para vendernos, pedirnos un rescate con ellos, para hacerse pasar por nosotros, para realizar acciones ilícitas pues, en nuestro nombre o para infectarnos y aprovechar nuestros equipos para otros ataques. Vamos a ver ahora una de las principales amenazas informáticas, que es la ingeniería social. La ingeniería social es la práctica de engañar o manipular a un usuario para conseguir que revele información que es confidencial. Pues la gente que practica o los que practican este tipo de tácticas engañan a sus víctimas para que hagan algo por ellos. Por ejemplo, enviar un correo electrónico, que hagamos clic en un enlace, que compremos algo por internet o que le demos información confidencial o sensible como nuestras contraseñas de acceso a nuestros equipos o las credenciales bancarias o información relacionada con los productos y servicios que ofrece nuestra empresa, o también información y datos de los proveedores y clientes que tiene la empresa. Hay varios tipos de ataques de ingeniería social y, por ejemplo, tenemos lo más importante, son estos tres que vamos a ver. Tenemos el ataque de phishing, en los cuales mediante un correo electrónico o una web falsa, el atacante se hace pasar por una persona o empresa de confianza, que puede ser el banco, Hacienda, una red social, y que parece una comunicación oficial electrónica, ¿vale? Que es una comunicación oficial. Al seguir las instrucciones que esta comunicación proporciona, acabamos siendo infectados o enviándoles nuestras credenciales de acceso al servicio. Otra forma de ingeniería social son las webs engañosas, que ofrecen una publicidad engañosa sobre un servicio gratuito o un premio de un concurso que para solicitar el servicio es necesario registrarse. Muchas veces utilizamos las mismas contraseñas para registrarnos en varios servicios, por lo que probablemente estemos aportando sin darnos cuenta las credenciales de acceso a nuestro banco o nuestra red social al registrarnos en en estas webs engañosas. Y después tenemos el tan conocido spam, que también que puede venir con adjuntos maliciosos. Dicho esto, hay que tener muy en cuenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y el usuario es el eslabón más importante dentro de toda la cadena de la ciberseguridad. Y que siempre es más fácil convencer a alguien para que te dé sus contraseñas que intentar romper la contraseña mediante medios informáticos. Nosotros, por ejemplo, contamos con soluciones anti-phishing que intenta detectar este tipo de ataques y si, por ejemplo, si el usuario le ha llegado un correo y ha hecho un clic en un enlace malicioso que le ha enviado el atacante, esta solución bloquea inmediatamente esa conexión potencialmente peligrosa y en su lugar le muestra un vídeo al usuario de unos 4 o 5 minutos en castellano para educarle y concienciarle en el tema del phishing. Además, como una solución de concienciación añadida, aparte de las charlas, podemos realizar auditorías de phishing haciéndonos pasar por nosotros por atacantes que envían a los usuarios un correo con enlaces maliciosos, pero que al acceder también se les muestra un vídeo de concienciación y posteriormente le pasaríamos el informe a la empresa para que pueda reforzar la educación en ciberseguridad en los usuarios que han caído en la auditoría. ¿Qué valor tiene nuestra información en Internet? Ahora mismo la información de los usuarios es el oro de Internet, por los ingresos que se generan en publicidad, aprovechando que conocen qué buscamos, qué compramos o nuestros gustos. Cada vez que un usuario accede a algún tipo de información, haciendo clic en un enlace o un anuncio o dando me gusta a algo, está revelando información sobre sus preferencias, sus intereses y sus gustos. Por eso es importante que revisemos la configuración de privacidad que nos ofrecen estas webs para ser conscientes de los datos que recopilan y el uso que les van a dar.
La información hoy en día es algo muy importante, es importantísimo para las estrategias de marketing de las empresas y para tener incluso una mejor selección de ofertas y servicios. Pero también hay quien trafica con esta información obtenida. Los ciberdelincuentes tienen forma de hacer negocio con la información que roban. Utilizan la ingeniería social para, como hemos dicho, para engañarnos y robarnos esta información para venderla o pedirnos un rescate. O como hemos dicho, o suplantarnos o realizar acciones en nuestro nombre o infectarnos para utilizar nuestro ordenador. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes con los datos robados? Ahí tenemos dos noticias, como veis, dos extractos de noticias donde puede verse la relevancia que tiene este fenómeno en la vida real. Si vemos el titular de la primera noticia que dice revelan el precio en el mercado negro por datos robados en Internet. En Internet existe un mercado clandestino o mercado negro en el que se vende nuestra información. Y es en este lugar donde los ciberdelincuentes compran o venden servicios y datos como nuestros números de tarjetas de crédito robados, cuentas de redes sociales, malware, incluso direcciones de correo, entre otros. Si veis la noticia podéis ver incluso cuánto cuestan una dirección de correo o un listado de direcciones de correo que venden para después mandarnos spam. ¿Cuánto cuesta en la Deep Web el otro titular que dice cuánto cuesta en la Deep Web una tarjeta de crédito robada? Existe multitud de tiendas en la Deep Web, no exactamente la Deep Web, pero bueno, lo podemos llamar así, que nos ofrecen todo tipo de artículos robados, aunque predominan los productos relacionados con la tecnología y los servicios financieros. Además de todos estos artículos, también hay disponibles todo tipo de drogas, armas y documentación falsificada o robada a través de todos los países del mundo. Bueno, y otra cosa que hacen los ciberdelincuentes con los datos robados o cuando consiguen datos de nosotros es intentar que pertenezcamos a una de sus botnets. Las botnets son redes de ordenadores infectados sin que los usuarios legítimos sepan que están infectados y que actúan de forma sincronizada bajo las órdenes de un equipo central que controlado por el propio atacante o la organización que infectó estos ordenadores. Los ciberdelincuentes o las organizaciones criminales que están detrás de estos botnets se lucran con ello utilizando recursos para actividades, utilizando nuestros equipos para actividades para que obtienen dinero. Por ejemplo, distribuir malware desde nuestros equipos, enviar spam desde nuestros equipos, alojar incluso páginas fraudulentas o lanzar denegaciones de servicio para tirar o para que dejen de dar servicio ciertas páginas. ¿Y qué consecuencias tiene esto para mi empresa? Pues lo primero es que la conexión de Internet de la empresa puede ir bastante lenta. Después que pueden bloquear nuestra IP por envío de spam. ¿Vale? Si empieza un ordenador dentro de la empresa, porque es parte de una botnet, a enviar mucho spam, lo que hacen al final es meterlo en una lista negra de la que se nutren los servidores de correo para bloquear esos correos. Entonces estarían bloqueando los correos legítimos que nuestra empresa enviara desde esa dirección IP. Y después que los equipos de la empresa pueden ser utilizados en remoto para realizar hechos delictivos. Bueno, ¿y qué pasa con los casos en los que recibes un mail de empresas que conoces y que a simple vista parecen legítimos? ¿Vale? Lo que llamaríamos un phishing. En estos casos hay que observar el mail en detalle para detectar cualquier elemento que sea sospechoso. ¿Cómo detectaremos un ataque de phishing? Bueno, pues en principio nos tenemos que fijar en las direcciones de correo desde la que nos lo están enviando. Como hemos dicho, el arroba linkedin.com que hemos visto antes con dos i's, pues nos debíamos de dar cuenta de eso para saber que no nos lo están enviando realmente desde la web oficial de LinkedIn, sino que es desde otro dominio que no tiene nada que ver con ellos. ¿Vale? Después, muchas veces la redacción de estos correos contiene errores ortográficos. Entonces, podemos ver a simple vista pues, que está mal redactado, que tiene faltas de ortografía. Después, también fallos en logos o imágenes que están copiadas. ¿No? Pues muchas veces se nota que las imágenes no tienen una calidad óptima o no es el logo correcto de la empresa que nos está enviando el correo.
También comprobar la identidad del remitente o del departamento. Tenemos que comprobar la identidad de la persona o departamento que nos está mandando ese correo. Y sobre todo, sospechar si piden datos confidenciales sin que nosotros hayamos realizado ninguna solicitud. Recordar siempre que nadie ha de pedirnos por mail, por mensajes ni por teléfono datos como nuestras contraseñas, nuestras claves o coordenadas de cuentas corrientes, nuestro PIN de las tarjetas de crédito, etcétera. Los tipos de ataque que sufrimos no son ataques dirigidos hacia nosotros o a la empresa, sino que vienen a través de distintos medios. Por ejemplo, el correo electrónico o a través de móviles por SMS. Mucho ojo con los móviles porque también pueden ser un riesgo. Y también nos pueden venir por ataques directos a la empresa. El mayor vector de entrada de los ataques de nuestras empresas es el correo electrónico, porque ya que a su vez es el mayor vector de entrada de información y de comunicación en nuestras empresas. Y eso es aprovechado por los ciberdelincuentes. Es importante detectar aquellos correos que sean fraudulentos, ya sean que es spam o correos que intenten suplantar la identidad de algún individuo u organización o incluso a nosotros mismos, esos correos de phishing. Ahora vamos a ver un ataque que tengo preparado de ingeniería social. Tenemos dos personas, una persona que se llama Roberto Iniesta y otra persona que se llama José Romero. Roberto Iniesta tiene la dirección de correo roberto.iniesta1987@gmail.com y José Romero tiene la dirección jose.romero@gmail.com. En esta demostración vamos a ver cómo un atacante se hace pasar por José Romero enviando un correo electrónico suplantando su identidad a Roberto Iniesta, porque Roberto Iniesta y José Romero son amigos, y intentando conseguir las credenciales de una red social de Roberto Iniesta. En este caso, estas dos imágenes o personas son inventadas, no existen. De hecho, las imágenes están generadas mediante una inteligencia artificial. Si veis ahí la página que pongo abajo, que esta persona no existe.com en inglés, es una web que va generando imágenes de personas que no existen aleatorias. Y muchas veces los ciberdelincuentes se nutren de estas imágenes para crearse perfiles falsos de redes sociales y, bueno, y perpetuar desde ahí sus ataques. Os voy a poner que lo tengo grabado en un pequeño vídeo que dura muy poquito para que lo veáis y lo vamos comentando. Bueno, esta es la bandeja de entrada de Roberto Iniesta, ¿vale? Donde tiene la bandeja de entrada de su correo de Gmail y vemos que en sus contactos de Google, en sus contactos de correo, tiene a José Romero como contacto de correo, con su dirección jose.romero@gmail y su imagen que le ha puesto Roberto Iniesta. Lo que va a hacer ahora es, ahora vamos a ir al equipo del atacante. Vale. Vamos al equipo del atacante y lo que va a hacer el atacante es ejecutar un script, que este script lo que va a hacer es enviar un correo electrónico a Roberto Iniesta simulándose su amigo José Romero y intentando que abra una dirección que él le va a mandar. Ahí le ha ejecutado el script y ya se ha enviado el correo perfectamente. Si ahora nos vamos a la bandeja de entrada de Roberto Iniesta, vamos a ver que ha recibido un correo de José Romero. Si él abre el correo, ahora mismo, fíjate que dice que es de José Romero, le pone un pequeño texto e incluso Gmail le ha añadido la imagen que tiene Roberto Iniesta en su contacto de José Romero. Si veis el correo, le dice: hola Roberto, te paso este enlace de esta publicación de Facebook que seguro que te interesa sobre un tema que estuvimos hablando el otro día. Luego hablamos que ahora estoy ocupado. Aquí le está diciendo que está ocupado y que no lo llame para que no tenga que confirmar nada de este correo que le ha mandado el atacante. El atacante pues no quiere que llame a José Romero para confirmarlo. Aquí hay una cosa a la que nos tenemos que fijar muy bien, que es que pone que es José Romero, pero a través de ccg.es. ¿Qué es eso de ccg.es? Para Roberto Iniesta es muy fácil engañarlo, porque si él abre más detalles sobre el correo, ve que viene de su dirección, jose.romero@gmail.com. Lo de a través de ccg.es, en principio tampoco le llama la atención, pero es una cosa que nos tenemos que dar cuenta. Y después pone enviado por ccg.es.
Pero bueno, aquí a simple vista ponen de joseromero@gmail para Roberto Iniesta 1987. Pues bueno, lo que haría aquí Roberto Iniesta es, como su amigo le ha mandado un enlace, vamos a ver qué es lo que le tiene que decir. No recuerda de lo que estuvieron hablando, pero bueno, quiere ver el enlace para ver qué es lo que contiene. Abre el enlace y automáticamente se le abre la página de Facebook. ¿Vale? Incluso le abre las cookies de Facebook, ¿vale? Las acepta. Y bueno, aquí Roberto Iniesta, como no ha visto hasta ahora nada raro, pues va a acceder con su usuario, que es su correo electrónico, lo copia, ¿vale? Lo copia, accede con él y con su contraseña. ¿Ves? Bueno, la contraseña hemos puesto, esta es la contraseña de Roberto. Bueno, se parece que se ha recargado la página. Por lo de las cookies, volvemos otra vez a ponerlo. ¿Ves? Accede otra vez y le vuelve a cargar otra vez el inicio de sesión. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues Roberto puede otra vez iniciar sesión porque parece que ha habido un fallo, pero bueno, él tampoco le da mayor importancia. Pero ¿qué ha pasado aquí? Si nos fijamos, la dirección que nos mandó en el correo nuestro amigo, bueno, nuestro supuesto amigo, es Facebook con 3 os. Facebook con 3 os. ¿Vale? Una vez que yo he rellenado mis credenciales en Facebook con 3 os, el atacante ha hecho que me cargue la página correcta de Facebook con 2 os, sin que yo me diera cuenta de lo que ha pasado ahí. Para mí ha sido un error de sesión y vuelvo otra vez a validarme. Pero si ahora mismo nos vamos abajo, a la parte de abajo del equipo del atacante, ¿vale? Un poquito más adelante, porque como tiene bastante información, aquí, vale, ahí podemos ver que se ha recibido el correo de Roberto Iniesta, su usuario, y abajo el password. Esta es la contraseña de Roberto. Bueno, la ñ la pone un poco de aquella manera, pero hemos visto que hemos robado los datos de Roberto Iniesta simplemente con un engaño muy sutil. ¿Qué pasa aquí? Pues que si ahora mismo Roberto Iniesta tuviera este par de usuario-contraseña en otra red social o en otro servicio, en el correo electrónico, por ejemplo, pues podríamos acceder a otras cuentas de correo que él tuviera. Bueno, visto esto que ya hemos terminado con lo del phishing, vamos a ver otra de las amenazas de las que os quiero hablar hoy, que es la del ransomware. Pero ¿qué es realmente el ransomware? El ransomware, como dice David, es un tipo de malware que se basa en el cifrado de los datos, restringiendo de esta forma el acceso a los archivos del equipo para pedir un pago por el rescate de los mismos. En la mayoría de los casos, este pago es una moneda virtual llamada Bitcoin. Este tipo de ataque funciona de manera que el atacante consigue que se instale en nuestro equipo un programa que cifrará todos nuestros archivos mediante una contraseña solo conocida por el atacante, y que una vez que estén todos los ficheros inaccesibles por nosotros, nos pedirá este atacante un dinero a cambio de darnos esa contraseña y poder recuperar nuestros archivos. Aunque en muchas ocasiones el tener la contraseña tampoco nos garantiza la recuperación de los ficheros, aunque hayamos pagado el rescate. Este ataque lo podemos sufrir cualquiera. Por ejemplo, hace años una compañera mía de trabajo muchas veces compraba la comida en una tienda debajo de la oficina, y antes de bajar consultaba la web de esta tienda para ver el menú que tenían ese día. Pues resulta que un día, al acceder a la web de esta tienda, le indicaba que necesitaba descargarse un programa con la fuente adecuada para visualizar la web. Ella se descargó e instaló el programa porque pensaba que, bueno, habrán cambiado la web y no tendré las fuentes para verla. Y al rato se le empezaron a empezar a cifrar o encriptar todos los ficheros del equipo. Se le había instalado un ransomware que algún atacante había dejado en esa página. Pues el atacante seguramente habría hackeado la página web de esa empresa y en vez de que se hiciera notar, lo que había introducido un ransomware para intentar infectar a todos los clientes del restaurante que se conectara a la web para ver el menú. Para que veáis lo fácil que es a veces caer en este tipo de engaños y los sutiles que pueden llegar a ser.
Una vez conocido el ransomware, necesitamos saber cómo funciona un ataque de este tipo para ser capaces de detenerlo antes de que explote nuestros sistemas, en las primeras fases que realiza el atacante. Por eso vamos a ver un resumen de los pasos básicos o estas fases que suele realizar un atacante desde que se fija un objetivo hasta la instalación del propio ransomware en la empresa. La primera fase o lo primero que hacen los atacantes es el reconocimiento del entorno de la empresa. Este reconocimiento implica rastrear los sitios web y las redes sociales de la empresa para desarrollar una lista de objetivos, como pueden ser las cuentas de correo de trabajadores de la empresa. Esto lo hacen para poder crear los correos electrónicos de phishing y determinar qué contenido puede ser deseable y que parezca contenido legítimo y tener más posibilidades de que el usuario lo abra. Es algo difícil para el departamento de seguridad de las empresas reaccionar ante esta fase de reconocimiento, ya que muchas veces esta información se obtiene de información que tiene pública la propia empresa o de otras fuentes públicas. Que una empresa al final tenga presencia en Internet es lo deseable y es algo normal, ya que necesita asegurarse de que al final los clientes o posibles clientes pueden llegar a la organización o a las personas de la organización que mejor pueden satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, tener información como puestos de trabajo, direcciones de correo y números de teléfono son necesidades que en muchas ocasiones la empresa necesita tener de forma pública. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes de Roberto Iniesta y José Romero, esta parte el atacante ya la tenía hecha, ya había identificado, simplemente le ha hecho falta conocer las dos direcciones de correo electrónico de Roberto Iniesta y de José Romero, y luego pues que tienen una relación de amistad o cualquier tipo de relación de amistad profesional o lo que sea para intentar llevar a cabo el engaño, que había podido haber sido en las dos direcciones, un engaño para José Romero y otro engaño para Roberto Iniesta. La segunda fase es la fase de entrega. En esta fase el atacante envía ya un correo electrónico cuidadosamente ya elaborado a una lista de usuarios de la empresa, de la empresa objetivo, y esto lo hace con la esperanza de que al menos uno de ellos se sienta atraído o engañado por el contenido y abra el enlace que contenga el correo. El atacante ha obtenido las direcciones de estos usuarios, como hemos dicho, en la fase anterior de reconocimiento. Pues aquí igual, este sería cuando Roberto Iniesta ha recibido el correo este de phishing, ¿vale? Como ya el atacante ya tenía sus datos, le ha mandado ya el correo. Cuando el usuario haga clic en el enlace del correo electrónico que le ha mandado el atacante, comenzará la fase de explotación. El correo de phishing puede tener un enlace o un fichero adjunto para que el usuario lo ejecute, ¿vale? Puede ser un enlace, como hemos visto en el caso de Roberto Iniesta, o directamente puede ser un fichero o un instalador o un documento de Word para que el usuario lo ejecute. Una vez pulsado el enlace o abierto el documento adjunto, comenzará la instalación de un programa que se descargará de una página web ya controlada por el atacante. En este caso, en el que hemos visto, no se descargaba un programa, sino que simplemente pues, era un intento de phishing para intentar robar sus credenciales. Bueno, pues esta acción inicia la infección de la máquina del usuario antes de que se dé cuenta de lo que ha sucedido. Bueno, la fase 4 es la que el malware ya que está descargado en la fase anterior se comunica con el dominio malicioso del atacante o con un servidor controlado por el propio atacante. Una vez que se establece contacto entre la máquina del usuario y el servidor del atacante es cuando el código del ransomware real se descarga en la máquina del usuario. Este ransomware se adaptará a la máquina del usuario en función también de los elementos como la arquitectura o el sistema operativo, por ejemplo, si es Windows o si es Linux, si es un Mac, si es de 32 bits o de 64 bits. Bueno, el ransomware ahora está ya instalado en el objetivo y está listo para recibir instrucciones por parte del atacante. Durante la fase de comando y control, el ransomware llamará al servidor del atacante, donde recibirá las claves de seguridad que se utilizarán para cifrar todos los archivos del usuario, recibirá otras instrucciones, como robar ciertas credenciales para poder acceder a otros servidores o intentar moverse por la red sin ser descubierto, buscando brechas de seguridad que le permita conseguir usuarios con permiso administrativo o infectar otros equipos de la red. Porque hay muchas veces que lo que intentan antes de que sean localizados es infectar el mayor número de equipos posibles y después ya desplegar ese cifrado. Y bueno, la última fase es la acción sobre los objetivos. Una vez dentro de la red y ya sin ninguna barrera que los frene,
despliegan su software de cifrado para comprometer toda la información de la compañía. En este momento es en el que ya envían su famosa nota de rescate solicitando la cifra económica que les pueda parecer conveniente, también dependiendo de la calidad de la información que haya podido sustraer. Aquí suele haber un límite de tiempo para pagar, lo que añade un aspecto también psicológico a este tipo de ataque. Crea una sensación al final de urgencia que dificulta la capacidad de la empresa para tomar una decisión racional. Bueno, terminando las fases del ransomware y cómo actúan los ciberatacantes en la mayoría de los ataques, ahora vamos a ver las soluciones en seguridad que podemos aplicar en cada una de las principales áreas en las que maneja información la empresa. Vamos a ver primero lo que es la seguridad perimetral. La seguridad perimetral la podemos definir muy fácil como la seguridad que protege la red interna de nuestra empresa de una red externa como puede ser Internet. Nos protege de los ataques e intentos de acceso que vengan desde Internet. Por lo tanto, asumimos que esta seguridad perimetral debería cumplir 4 funciones básicas. La primera y la más evidente es que debe resistir a los ataques que vengan desde Internet. Otra es que identifique esos ataques y nos avise cuando los suframos. La tercera es que nos permita aislar un sistema o grupo de sistemas en caso de sufrir un ataque para poder proteger al resto de la red. Pues si 2 equipos han sido infectados, pues que me permita aislarlos de la red para proteger al resto. Y cuarta, y que nos permita filtrar el tráfico de red para permitir únicamente el que a nosotros nos interese. Por ejemplo, si queremos que los usuarios accedan a Internet desde la red de la empresa, pues vamos a permitir ese tráfico. Pero sin embargo, no queremos que desde Internet se acceda a escritorios remotos de los usuarios que tienen en sus máquinas, pues denegaremos ese tráfico. Nuestras soluciones de ciberseguridad perimetral permiten la comunicación segura y desde la red hacia y desde la red de la empresa, así como el acceso seguro de los usuarios que están trabajando en remoto, ya sea que estén trabajando, que estén en movilidad, pues un comercial que se mueva de cliente en cliente y lleve su tablet y necesita acceso a la empresa, y también en otros escenarios, tanto desde ordenadores como Windows, Mac y como desde dispositivos móviles. Nosotros contamos con firewalls de nueva generación que no solo se dedican a filtrar el contenido como haría un firewall tradicional, sino que además tienen capacidades de antivirus con varios niveles de protección o detección de amenazas avanzadas, pueden bloquear ficheros maliciosos, tienen un sistema de prevención de intrusiones, que este sistema lo que hace es analizar todo el tráfico que pasa a través de ellos y si ven cualquier inicio de un ataque, bloquear inmediatamente esa conexión. Disponen también de filtrado web para prevenir el acceso a web maliciosas. También cuentan con sistemas de prevención de pérdida de datos, que estos sistemas lo que hacen es detectar e informarnos de la información confidencial que tiene la empresa que alguien intente sacar de la red. Por ejemplo, si alguien intenta enviar por correo una cuenta bancaria de la empresa o subir ese dato a su cuenta de Dropbox, este tipo de sistemas lo detectaría y nos informaría inmediatamente. Bueno, en definitiva, estos firewalls disponen de capacidades que nos ayudan a detectar y dar respuesta a las distintas amenazas de seguridad que nos puedan venir desde o hacia Internet. Ahora vamos a ver la seguridad en los endpoints. Cuando nos referimos a un endpoint es como ponemos ahí cualquier dispositivo informático que esté conectado a una red, ¿vale? Por lo tanto, un endpoint puede ser desde nuestro equipo de trabajo, el equipo de casa, nuestro dispositivo móvil o cualquier portátil departamental que tengamos, que utilicemos, en la tablet de los comerciales de movilidad, cualquier dispositivo que esté conectado a una red. Todos estos dispositivos hay que protegerlos de alguna forma. Hasta ahora se ha hecho uso de un antivirus convencional, pero a día de hoy esto ya no es suficiente y vamos a ver por qué. Antes de nada, tenemos que saber que una solución de antivirus tradicional está basada en firmas. Esto quiere decir que de forma diaria se descarga un listado de firmas de malware que el fabricante previamente conoce y detiene el malware basándose en esas firmas. Por lo tanto, detiene solo el malware que ya se conoce, que ya es un malware conocido. Si aparece en mi lista, lo detengo. Así de simple es el funcionamiento de los antivirus. Luego muchos de ellos aplican una cosa conocida como heurística a los ficheros que no tienen una firma conocida. Esta heurística es un principio de análisis de comportamiento, pero que tiene bastantes falsos positivos. Si nos fijamos en la noticia que aparece ahí en pantalla, dice que el malware avanzado o que no tiene una firma conocida va creciendo año a año.
¿Qué significa esto? Pues que las soluciones tradicionales, el antivirus de toda la vida, del que está basado en firmas, ya no nos protege frente a amenazas que cada vez son más grandes, en mayor cantidad y muchísimo más peligrosas. Y además, si le sumamos los nuevos escenarios que ahora tenemos, que mucha gente ya no está, ya no está trabajando en la oficina, con lo cual todas las medidas que habían implementadas en la oficina ya no nos valen. Mucha gente ahora está en teletrabajando desde casa y hay que tenerlos en cuenta, implementar soluciones para endpoint que nos protejan en la medida de lo posible de forma muy parecida a las soluciones que tenemos implementadas en la empresa. Bueno, aquí en todo esto es donde entran los sistemas EDR, que nos protegen contra amenazas avanzadas, esas que no tienen una firma conocida y que además tenemos que tener muy presentes. Un EDR no solo nos va a identificar un contenido malicioso, sino que vamos a ver por dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho y qué sistema o sistemas han sido afectados. Tenemos mayor control de lo que está sucediendo en nuestra red y en el equipo donde están instalados. Bueno, ya hemos hablado en la diapositiva anterior del aumento de los hackeos en el teletrabajo. Estamos viendo cómo los domicilios se están convirtiendo en una extensión también de la empresa. Por lo tanto, si en la empresa tenemos aplicado políticas de seguridad para proteger a los empleados que están desarrollando ahí su labor profesional, si ahora sus domicilios también se han convertido en una extensión de la empresa, obviamente hay que proteger también esa parte de la empresa. Y por lo tanto es esencial contar con un sistema de seguridad que proteja las conexiones remotas de estos trabajadores a la red de la empresa, pues garantizando incluso los mismos niveles de seguridad con los que cuentan cuando están allí en las oficinas. Nosotros, bueno, contamos también con soluciones que protegen a los teletrabajadores que están trabajando de forma remota. Pues estas soluciones, como hemos dicho, les permiten realizar su labor profesional sin suponer un riesgo de seguridad para la empresa. Algunas de las ventajas que ofrecen estas soluciones son las que tenemos aquí, pues que una conexión segura a los recursos que tiene la empresa mediante un túnel desde el equipo del empleado hasta la red de la empresa, un túnel cifrado que nadie puede ver que la información que está pasando por ahí. Después, las conexiones que hace el empleado a la empresa que se hagan con un doble factor de autenticación. Por lo tanto, si nos roban el usuario, imagínate que, por ejemplo, Roberto Iniesta, las credenciales que tiene en Facebook la tiene también para acceder a su empresa. Pues el atacante que le ha robado las credenciales de Facebook ya tiene sus datos para acceder también a la empresa. Pero si Roberto Iniesta cuenta con un segundo factor de autenticación, que puede ser un token o un código que le envíen al móvil y tener que poner cada vez que accede a la red de la empresa, pues aunque tenga el usuario y la contraseña, el atacante no podrá acceder en este caso a la empresa porque no dispone de ese segundo factor de autenticación. Después, estas soluciones también incluyen protección contra el phishing, contra el fraude y contra el ransomware. Y esto lo hacen pues, porque llevan un antivirus de nueva generación también con EDR, que le protege también de esas amenazas que no son conocidas. Bueno, y como decimos siempre, hay que tener en cuenta que no hay una herramienta que sea capaz de protegernos al 100%, y esto es así. Eh, es cierto que hay que concienciar a los usuarios, ya que es el último eslabón que decide qué abrir o decide pagar algo en el caso del usuario del departamento de administración. Y si todo falla, porque puede fallar en algún punto, ya sea porque alguien se va a descuidar, porque alguien va a desactivar algo concreto en algún momento determinado y será aprovechado en ese instante por el ciberatacante. En ese momento lo único que nos va a salvar es tener un backup. Pero no un backup en local conectado únicamente un disco duro al PC o un sistema NAS ahí en local accesible por red, sino un backup híbrido que se va a hacer en un servidor conectado en la empresa que hace backup en local, pero que a su vez está sincronizado ese backup con un almacenamiento en la nube que es inaccesible para el resto de la red de la empresa. Entonces, aunque entre un atacante en la red de la empresa, ese backup siempre va a estar a salvo porque no será accesible desde ahí. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos pueden proteger en cada una de las fases del ataque de ransomware que vimos antes, las herramientas que acabamos de ver posteriormente. Bueno, ahí tenemos en la fase de reconocimiento, aquí una sólida postura de seguridad de la red con firewalls de nueva generación, con esa seguridad perimetral que ya incluyen sistemas de detección de intrusos. Estos podrán evitar la filtración de más información de la que normalmente sería deseable para la empresa. Aquí poco más se puede hacer porque, bueno, al final el reconocimiento se nutre en los atacantes de datos públicos que tiene la empresa y los empleados que trabajan en ella, claro.
En la fase de entrega, en la que si recordáis se le mandaba un correo al usuario intentando engañarle mediante un phishing, aquí en el phishing el factor humano es determinante. Lo más importante aquí es la concienciación del usuario. Es educar a los usuarios para que en determinados momentos se paren a pensar un minuto y digan, vamos a ver, me están pidiendo algo que no es normal, que no viene por los cauces ordinarios y lo que me están pidiendo es importante. Me voy a parar un momento a pensar y comprobar si esta información es verídica. Es al final dotar de herramientas al usuario para que cada vez más sea capaz de detectar posibles ataques o acercamientos de phishing. Aquí también es recomendable aplicar seguridad en el correo electrónico. Muchos sistemas de seguridad ya incluyen módulos para aplicar anti-spam y anti-phishing al correo electrónico. Entonces, la mayoría de estos correos, antes de llegar, se bloquearían o se pasarían a una carpeta de correo no deseado, donde ya le aplicas otro filtro o simplemente ya por estar ahí genera dudas tanto al administrador como al usuario. En la fase de explotación, donde se descargaba la herramienta que se va a comunicar con el servidor controlado por el atacante para ya posteriormente bajarse el ransomware, podemos aplicar también medidas que nos protejan el correo electrónico, bloqueando los correos que contengan enlaces y archivos adjuntos cuestionables, deteniendo estos ataques antes de que lleguen a ocurrir. Muchos antivirus y EDR contienen módulos que nos protegen el correo electrónico directamente, como he dicho, aplicando anti-spam y anti-phishing. Aquí es importante tener también un sistema que nos proteja la capa del DNS, esos dispositivos anti-phishing que hablé al principio, y la navegación web del usuario. Pues cuando el usuario abra el enlace, pues en vez de, si es un enlace malicioso, en vez de mostrarle la página del atacante, pues en su lugar el sistema anti-phishing que tenemos protegiendo el DNS bloquearía la conexión y en su lugar le mostraría un pequeño vídeo de concienciación de unos 3-4 minutos que el usuario podrá ver, después hacer un pequeño test y ya está. En la fase de instalación, donde ya se instala la herramienta que se ha descargado en la fase anterior, aparte de tener controles estrictos a los usuarios, limitando lo que pueden ejecutar o instalar o lo que no, es importante también contar con un antivirus con EDR para poder bloquear el malware conocido y también el malware que no es conocido. En la fase de comando y control, ¿vale? Aquí en esta fase es cuando ya se comunicaba estaba esperando ya el ransomware que el atacante le dijera qué hacer, ¿vale? Las herramientas de monitoreo de seguridad de la red pueden ser de gran ayuda para identificar este tipo de tráfico, como los firewalls de nueva generación que tienen sistemas de detección de intrusos. A menudo estas herramientas detectarán este tipo de tráfico y alertarán a la lista de seguridad, ¿vale? Alertarán de esa comunicación que está viendo con el servidor controlado o el equipo controlado por el atacante y detendrán ese tráfico o nos avisarán para aislar ese equipo. Aquí en la fase de acción, como hemos dicho anteriormente, aquí ya sería tarde para este equipo. Cuando ya se han infectado todos los ficheros, para el equipo en cuestión ya es tarde. Lo que ahora nos tendría que preocupar es que no se distribuya y afecte a otros sistemas más críticos. En este caso, contar con un antivirus con EDR que nos permita aislar este equipo de la red para que no nos pueda comunicarse con el resto de equipos y infectarlos. Eso sería lo recomendable. Aquí en la parte que hemos visto de Roberto Iniesta y José Romero, pues para el atacante aquí en este caso lo que haría es investigar a ver si José Romero, Roberto Iniesta tiene más cuentas con ese par de usuario y contraseña, que es muy sencillo, simplemente pues buscando el usuario en páginas te dice si está en más sitios y ya pues ir probando la contraseña. Además de las soluciones de seguridad que hemos visto para cada uno de los entornos, ¿qué aportamos nosotros en ciberseguridad? Nosotros tenemos un departamento en exclusiva dedicado a la ciberseguridad con un equipo que está especializado en ello. Trabajamos con fabricantes de primer nivel, con las herramientas apropiadas para cubrir todo ese espectro o el ecosistema de la ciberseguridad. Siempre intentamos buscar el producto idóneo para cada uno de nuestros clientes. Como ponemos ahí, nuestro compromiso no es vender una herramienta, es dar un servicio de seguridad continuo, que sepáis que estamos ahí, que detrás de ese software o de ese hardware hay un componente humano, un servicio, un equipo especializado en detectar este tipo de amenazas o anomalías que ocurran en la red. Que cuando ocurra algo en el sistema nos llegará a nosotros una alerta y no solo eliminaremos ese malware o esa amenaza, sino que correlacionaremos eventos de todos los dispositivos para ver qué ha pasado, cómo ha llegado a producirse y cómo evitar en medida de lo posible que vuelva a ocurrir.
Podemos destacar 3 áreas principales de servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Un servicio de consultoría que se encargará de realizar un estudio en el cliente para ver qué solución o qué soluciones de ciberseguridad son las más idóneas para implementar en su negocio. Y hay que tener en cuenta que nunca vamos a ofrecer una herramienta que esté sobredimensionada para un negocio que no lo necesita. Otro servicio que ofrecemos es el de auditorías de seguridad. Cada día aparecen nuevas vulnerabilidades que pueden permitir que nuestros datos o nuestros sistemas e información sean comprometidos, ya sea por un ciberdelincuente o también por un empleado descontento, por ejemplo. Mediante estas auditorías nos pondremos en la piel de un atacante que intenta acceder a la empresa o en la piel de un empleado descontento desde dentro de la propiedad de la empresa y realizaremos un informe sobre las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas y hasta dónde podría llegar ese atacante en el ataque. Luego mandaremos ese informe indicando los fallos y cómo corregirlos. Dentro de estas auditorías, pues no nos podemos olvidar de esa que hemos dicho que es una de las más importantes, la auditoría de phishing. Pues en este caso, como he dicho, nos sabemos pasar por el atacante que envía un correo de phishing a la empresa y de esta forma comprobar el nivel de concienciación de los empleados y ver su respuesta, ¿no? Si abren el correo y pulsan sobre el enlace o el archivo, les aparecerá un vídeo formativo de unos minutos que les reforzará esa concienciación. Y el último servicio es el que ya hemos comentado y es el respaldo de profesionales con los que contamos, los cuales estarán revisando cada uno de los sistemas de los clientes y darán respuesta a cada una de las anomalías que vayan encontrando. Y bueno, creo que esto ya lo sabéis, la mayoría, pero por si acaso alguno no, acaban de sacar, o hace un poco tiempo han sacado el kit digital, que forma parte de Acelera Pyme, que es un programa financiado con fondos europeos, que tiene como objetivo la mejora en la digitalización de las empresas de menos de 50 empleados. Subvencionan prácticamente el 100% de la mayoría de las herramientas que hemos visto en esta presentación durante un año. Y dentro de la seguridad en las empresas tenemos 2 categorías. Por un lado tenemos la categoría de conexiones seguras, donde se incluiría un firewall de nueva generación en la parte de protección perimetral, como lo que hemos estado hablando en la presentación. Y por otro lado tenemos la categoría de ciberseguridad que incluiría un antivirus con funcionalidad de EDR y además un sistema de protección de correo y así como la protección de enlaces a webs maliciosas, ¿vale? Pues esa protección contra el phishing, que es muy interesante. Aquí os dejo un enlace a una charla que tenemos dedicada únicamente a estas 2 categorías, pues si la queréis ver en YouTube. Y os pasaremos, imagino que cuando terminemos la presentación, Pedro os mandará el enlace para, pues si os interesa, lo podéis echar un ojo. Y para finalizar os dejamos una lista de los principales fabricantes que trabajamos en las principales áreas, en la seguridad perimetral, en la parte de teletrabajo, en la seguridad del endpoint o en la parte de backup. Y después, bueno, pues los servicios profesionales, que es la experiencia de nuestros profesionales con las que contamos y que están siempre vigilando esas anomalías que ocurran en la red. Y bueno, para terminar, si tenéis alguna pregunta o duda, nos las podéis hacer en el chat. O también si la duda os surge luego, nos la podéis mandar por correo a la dirección de cursos@estasoft.es. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, nos podéis mandar un correo y estaremos encantados de resolverla. Y nada, pues como veo que no hay ninguna duda, después si tenéis cualquier duda ya sabéis, por correo electrónico, por si no surge ahora y surge luego. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros en el curso y nos veremos en las próximas charlas. Muchas gracias y hasta luego.